¿Alguna vez te has detenido a pensar que aquella chica dura de Stranger Things, Max, es en realidad un retrato de traumas e inseguridades que mucha gente esconde hasta hoy? Suena extraño, ¿verdad? Una adolescente que anda en skate, desafía a todos a su alrededor y aún enfrenta monstruos sobrenaturales, pero por dentro vive un caos silencioso que define cada elección que hace. Y lo más loco es que la serie muestra, sin explicitarlo, que el coraje no es ausencia de miedo, es luchar incluso teniendo miedo. Mucha gente mira a Max y ve solo a una heroína adolescente, pero detrás de la postura existe una batalla diaria de identidad, pertenencia y aceptación. ¿Alguna vez te sentiste así, intentando encajar, intentando ser demasiado fuerte para no romperte? Pues eso es exactamente lo que vamos a explorar. Cada trauma, cada elección y cada relación de ella revela patrones que vas a reconocer en tu propia vida, a veces sin darte cuenta. Y aquí va la polémica. Max no es solo un personaje de ficción. Ella es un espejo psicológico de cualquiera que creció en ambientes que no eran seguros. Lo que parece ficción, en realidad, es una realidad emocional que mucha gente carga. Y entender eso puede cambiar la forma en que lidias con tus propias heridas. En el video de hoy, vamos a sumergirnos profundamente en la mente de Max, destripar sus conflictos internos, sus decisiones y cómo todo eso moldea su personalidad y sus relaciones. Si crees que conoces a Max solo por causa de las aventuras sobrenaturales, prepárate, la mayor batalla de ella ocurre dentro de ella misma. Si eres fan del cine, de la psicología y quieres entender la mente detrás de tu personaje favorito, ya suscríbete al canal para no perder ningún video. Pero antes, comenta aquí abajo qué personaje quieres que analice aquí en el canal. Ahora vamos al video. El personaje de hoy es Max Mayfield. Llega a Stranger Things como ese tipo de personaje que parece haber salido directamente de un videoclip de los años 80. Skate en la mano, auriculares en los oídos, expresión de quien no le importa nada. Pero su mirada lo dice todo. Es la de alguien que ya vio más de lo que debería para la edad que tiene. Ella surge como la nueva chica de la ciudad. Un cliché que, en otras manos, sería solo otra adolescente rebelde. Solo que Max, ella tiene capas, y cada una de ellas grita por atención incluso cuando intenta silenciar el mundo con música. ¿Y sabes qué es interesante? Max es ese personaje que llega desafiando la lógica del grupo. Ella no quiere ser salvada, no quiere ser la coadyuvante del héroe, no quiere encajar en ningún molde. Y eso es fascinante, porque muestra que, detrás de la postura independiente, existe una chica intentando desesperadamente demostrar que puede controlar su propio destino. Es como si dijera todo el tiempo, no necesito a nadie que cuide de mí. Pero en el fondo, lo que más quiere es exactamente eso, alguien que se quede incluso cuando todo se derrumba. Si te fijas bien, Max representa un tipo muy específico de adolescente, aquel que creció demasiado rápido. Su infancia fue robada por una realidad dura, un hogar desestructurado, un hermano abusivo, una madre ausente emocionalmente. Entonces creó una armadura. Y seamos sinceros, ¿cuántas veces nosotros también usamos esa armadura para no dejar que nadie vea el caos que hay dentro? Max es el espejo de mucha gente que aprendió demasiado pronto a defenderse de un mundo que debería ser gentil. Hay algo poético en cómo Stranger Things presenta a Max. La banda sonora que la acompaña, esa canción que todos recuerdan, no es solo un detalle estético, es casi una extensión emocional de ella. La música es la línea que separa el miedo de la cordura, es la forma que encontró para no perderse completamente. Y es ahí donde percibimos cuán humana es. Huye del dolor como puede, como cualquiera de nosotros haría. Solo que cuantos más pasos da para huir, más el pasado encuentra una forma de alcanzarla. Max también trae una energía de outsider que conquista al público. Ella es la chica que no intenta agradar, pero termina encantando justamente por eso. Hay algo liberador en verla romper los estereotipos femeninos comunes en las historias adolescentes. Es sarcástica, fuerte, competitiva y al mismo tiempo vulnerable. Una mezcla que parece contradictoria, pero que es exactamente lo que la hace tan real. Al fin y al cabo, ¿quién nunca fingió ser más fuerte de lo que realmente era, solo para no derrumbarse frente a los demás? Es curioso observar cómo la relación de ella con el grupo revela capas diferentes de su personalidad. Con Lucas, por ejemplo, muestra el lado más sensible, aquel que aún cree en la conexión. Con Eleven surge una tensión inicial, un choque de fuerzas femeninas que, en realidad, nace de la admiración y la envidia. Y ese es un punto psicológico poderoso, la forma en que a veces rechazamos a quien despierta en nosotros algo que queremos ser. Max rechaza a Eleven al principio porque ella refleja aquello que Max intenta esconder, la necesidad de ser aceptada.
Pero lo que realmente hace de Max un personaje tan rico es el contraste entre el control que intenta ejercer y la vulnerabilidad que se le escapa sin querer. Ella vive en estado de alerta, como quien espera el próximo golpe. Y eso es un rasgo clásico de quien creció en ambientes inestables. La mente se acostumbra a prever desastres. Entonces, cuando algo bueno sucede, desconfía. Es el famoso parece demasiado bueno para ser verdad. Esa desconfianza moldea sus relaciones y explica mucho de su dificultad para abrirse. Y tal vez lo más intrigante de todo sea percibir que Max, con toda su fuerza e independencia, aún es una chica intentando encontrar seguridad en un mundo que insiste en quitársela. La serie hace un trabajo magistral en mostrar eso sin necesidad de decirlo. Su expresión habla, su silencio habla. Y si prestamos atención, vamos a percibir que el verdadero terror de la historia de Max no está en el mundo del revés, está dentro de ella. Pero para entender ese terror, necesitamos mirar el primer gran conflicto que enfrenta conflictos y traumas internos, conflicto familiar. Max creció en un ambiente donde el concepto de hogar nunca significó seguridad. Y eso cambia todo en la formación emocional de un niño. Su casa era más un campo minado que un lugar de descanso. Y es imposible no notar cómo eso moldeó su forma de caminar por el mundo, siempre en alerta, siempre lista para correr. Quien vive así aprende temprano que ser vulnerable es peligroso. Entonces crea una coraza gruesa. Pero adivina, la coraza no resuelve la herida, solo la esconde. La relación con Billy es casi un estudio de caso sobre violencia emocional y trauma silencioso. Él no necesitaba ponerle un dedo encima para herirla. La mirada, la presencia, la hostilidad, todo ya decía cuidado, no estás segura. Y como muchos hermanos de familias disfuncionales, Max desarrolló ese instinto de prever su humor antes de entrar en la sala, ¿sabes? Como quien piensa hoy es uno de aquellos días. Eso no es infancia, es supervivencia. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas personas conoces que crecieron así y hoy tienen dificultad para confiar? No es casualidad. Cuando la familia, que debería ser la base, se convierte en fuente de miedo, la mente aprende a arreglársela sola. Y la independencia precoz de Max viene exactamente de ahí. Ella no aprendió a pedir ayuda porque, en su casa, la ayuda no llegaba. Es como intentar llamar a un teléfono que nunca contesta. Llega un momento en que dejas de intentar. Y hay otro factor importante, la figura de la madre. Muchas veces la ausencia emocional es más dolorosa que la física. La madre de Max, incluso estando allí, parecía lejos, perdida en sus propios problemas y arrepentimientos. Y eso crea un mensaje confuso en la cabeza de cualquier niño. Si ni mi madre me ve, ¿quién lo hará? Es el tipo de vacío que no aparece en un examen médico, pero corroe por dentro. Por eso, el skate y la calle se convirtieron en un refugio para Max. Ese skate no era un pasatiempo, era libertad. Era el único pedazo del mundo que ella conseguía controlar, el único lugar donde no se sentía atrapada. Todo adolescente busca identidad. Max buscaba escape. Y mira qué curioso, mucha gente hace eso hasta hoy. Solo cambia el skate. Puede ser trabajo, gimnasio, celular, series, cualquier cosa que distraiga del dolor. El nombre cambia, el mecanismo es el mismo. Ese ambiente familiar hizo que Max dominara una habilidad que parece poderosa, pero es una trampa emocional, fingir que está todo bien. Quien convive con el caos aprende a sonreír para evitar preguntas, porque explicar duele más que esconder. El problema es que ese tipo de fuerza cobra caro más adelante. Y es exactamente eso lo que vemos en ella, una fuerza construida más por necesidad que por elección, casi como un superpoder adquirido en un laboratorio, pero con efectos secundarios. Y ahí entra el detalle cinematográfico que Stranger Things mastica con sutileza. Max no tiene villanos solo en el mundo del revés, los tiene dentro de casa. Y eso cambia completamente el peso psicológico de la historia. Mientras otros niños luchan contra monstruos afuera, ella lucha contra monstruos que comparten el techo con ella. Es un tipo de terror que no tiene portal para cerrar, no tiene Demogorgon para derrotar. ¿Cómo se vence algo que debería haberte protegido? Pero tal vez la parte más inquietante, y que conecta a mucha gente con Max, es darse cuenta de que ella carga culpa por cosas que nunca fueron su responsabilidad. Los niños de hogares disfuncionales crecen creyendo que podrían haber hecho algo para arreglar todo, y esa culpa silenciosa se convierte en equipaje emocional para el resto de la vida. Pero calma, porque ese equipaje va a influir directamente en el próximo conflicto de Max, el social. Porque vivir en guerra dentro de casa afecta profundamente cómo aprende a existir en el mundo exterior, conflicto social. Cuando Max llega a Hawkins, no solo está cambiando de ciudad, está cambiando de universo emocional.
Y cada vez que uno empieza de nuevo en un lugar, el cerebro se convierte en un radar social. ¿Será que van a gustar de mí? ¿Será que voy a ser aceptada? En su caso, ese radar sonaba en modo de emergencia, porque no se trataba solo de hacer amigos. Se trataba de demostrar que merecía un lugar en un mundo que siempre la expulsó. Y quien haya cambiado de escuela sabe el peso de ese primer día. Y lo más curioso es que la postura dura de Max no nació por casualidad. Ella creó esa persona como quien se pone un escudo antes de entrar a la arena. Porque si demostraba que quería encajar y era rechazada, dolería demasiado. Entonces finge que no le importa. Ese clásico, ni me importa. Pero detrás del ni me importa, generalmente existe un me importa mucho, pero no puedo demostrarlo. Y quien nunca usó esa defensa que tire la primera piedra. La entrada de ella al grupo, el famoso party. Es casi un experimento social sobre aceptación. Los chicos aún están en el universo de Dungeons and Dragons, mientras Max trae un aire de rebeldía, patineta y adrenalina. Ella es diferente, y lo nuevo siempre asusta un poco. Solo que, al mismo tiempo, su presencia mueve la dinámica del grupo de una forma muy real. Cuando alguien nuevo llega, siempre existe un miedo al desequilibrio. ¿Quién nunca entró a un grupo ya formado y sintió que tenía que probar su valor? Y se nota que, incluso cuando Max empieza a ser aceptada, siente que necesita estar constantemente actuando, como si el simple hecho de existir no fuese suficiente. Esto es algo muy común en personas que vienen de ambientes inestables. Creen que necesitan ganarse el derecho de existir en los espacios. Entonces Max se convierte en la chica genial, radical, que sabe de videojuegos y patineta. Pero ¿y si algún día dejara de actuar? ¿Será que aún sería aceptada? Ese miedo silencioso acompaña a mucha gente. Otro punto sutil es cómo Max reacciona cuando siente que puede perder el lugar que conquistó. Observa cómo a veces se cierra o se aleja cuando algo amenaza su posición. Esto no es arrogancia, es supervivencia emocional. Ella piensa, si salgo primero no tendrán la oportunidad de empujarme afuera. Mucha gente hace eso en las relaciones, se aleja antes de ser abandonada. Es un mecanismo de control que da la sensación de que, por lo menos, la elección fue tuya. Y cuando Eleven entra en ese escenario, la cosa gana más capas. Max se siente intimidada, no solo porque Eleven tiene poderes, sino porque es admirada, acogida, tiene un lugar garantizado en el corazón del grupo. Eso despierta ese sentimiento humano que a nadie le gusta admitir, envidia social. Pero no es una envidia de quiero que ella pierda, es una envidia de quisiera sentirme así también. ¿Quién nunca miró a alguien y pensó, ¿por qué yo no puedo ser amada de ese modo? Y esa inseguridad social de Max se camufla muy bien en el sarcasmo, en el humor ácido, en el no me importa. Sin embargo, cuanto más intenta parecer indiferente, más notamos que le importa profundamente. Quiere conexión, quiere pertenecer, quiere reír de verdad y no solo participar desde lejos. Solo que siempre existe una parte de ella que no se entrega 100%, con miedo de ser vista demasiado. Porque si alguien ve lo que hay dentro, tal vez descubra el caos que esconde. Y esa búsqueda constante de encontrar un lugar en el mundo hace que el conflicto social de Max no sea solo palpable, sino extremadamente humano. Su lucha no trata de ser popular, trata de ser aceptada sin tener que fingir. Y es precisamente ese deseo reprimido de pertenencia lo que nos lleva al siguiente punto, porque cuando uno pasa la vida entera intentando ser aceptado afuera, sin haber recibido amor dentro de casa, nace un conflicto interno gigante. La inseguridad y los traumas que moldean la autoestima, inseguridad y trauma. Detrás de la mirada firme de Max existe una batalla interna que casi nadie ve. Esa inseguridad que vive calladita en el pecho, pero hace un daño enorme. Ella creció escuchando más críticas que cariño, más exigencias que elogios. Y cuando eso le pasa a alguien tan joven, el cerebro empieza a creer que no es suficiente, no importa cuánto se esfuerce. Es como intentar llenar un balde lleno de agujeros. Cuanto más amor recibe, más se escapa, porque no cree que lo merece. Y el trauma no aparece solo en los momentos extremos. Se infiltra en las pequeñas decisiones del día a día. Observa cómo Max tiene dificultad para pedir ayuda, para admitir que está mal o para abrirse. Para quien enfrentó tormentas internas solo, depender de alguien parece peligroso. Es casi como si pensara, si entrego mi corazón, lo van a romper. Esa lógica acompaña a mucha gente que creció a la defensiva. Es una protección pero que termina convirtiéndose en una prisión emocional. La forma en que Max lidia con el duelo muestra lo profundo que ese trauma afecta su identidad. Después de la muerte de Billy, incluso con todo lo que él hizo, ella carga una culpa enorme.
Una culpa que no es racional, sino emocional. El trauma hace eso, transforma víctimas en culpables dentro de su propia cabeza. Es como si creyera que podría haber hecho algo, aun sabiendo que nunca tuvo control de nada. Este tipo de pensamiento es común en personas traumatizadas. Asumen responsabilidades que no eran suyas. Y aquí viene la parte más dolorosa. Max no cree que merece ser feliz. ¿Parece exagerado? No lo es. El trauma crea una narrativa interna del tipo: la felicidad no es para mí. Entonces, cuando algo bueno sucede, desconfía, retrocede, arruina sin querer. Mucha gente hace eso en las relaciones, en el trabajo, en las metas de la vida. Autosabotaje parece una palabra dura, pero es exactamente eso. El miedo a sufrir otra vez es tan grande que la persona se sabotea antes de que el mundo tenga la oportunidad de herirla. Y si ya te diste cuenta de que Max vive como alguien que espera siempre lo peor, es porque fue condicionada a eso. La mente traumatizada funciona como un guardia adelantado, siempre monitoreando, siempre anticipando el dolor. La persona ríe con el grupo, pero está ahí pensando: ¿y si todo sale mal mañana? Es un desgaste emocional enorme. Es como ver una película de terror sabiendo que el susto puede venir en cualquier momento, solo que toda la vida. Solo que, incluso cargando tanto dolor, Max desarrolló un coraje admirable. Enfrenta la vida aún muriéndose de miedo. Hay gente que cree que el coraje es ausencia de miedo, pero no lo es. Coraje es hacerlo incluso temblando, y Max lo hace. Ella enfrenta monstruos físicos y monstruos internos, y sinceramente los internos siempre son los peores. Cuando enfrenta a Vecna, no es solo lo sobrenatural lo que la aterra, es lo que él despierta dentro de ella. Porque Vecna toma exactamente aquello que intenta ocultar. Y aquí entra una idea genial de la serie. El trauma de Max es tan fuerte que crea un portal emocional para que el villano entre. ¿Parece fantasía? No está tan lejos de la realidad. Cuando no miramos nuestros dolores, alguien o alguna situación siempre va a tocar el punto débil. Por eso, cuando no tratamos los traumas, vuelven con efectos especiales. La serie solo le dio una forma visual a algo que mucha gente siente por dentro y no sabe explicar, y esa mezcla de trauma, inseguridad y miedo constante va moldeando quién Max cree que es. Ella piensa que es demasiado fuerte para derrumbarse, pero en realidad está sosteniendo el mundo sobre los hombros sola. Y cuando una persona pasa la vida intentando ser su propio puerto seguro, surge un nuevo conflicto. Al final, ¿quién es ella de verdad? ¿Quién quiere ser y quién el trauma la convirtió en ser? Y ahí entramos en el próximo capítulo. El conflicto de identidad, que va a empezar a revelar esas preguntas: ¿quién es ella versus quién el mundo espera que sea? La adolescencia en sí ya es un caos existencial, ¿no? Imagina entonces pasar por eso mientras intentas sobrevivir al trauma, al duelo y a un monstruo interdimensional que invade tus peores pensamientos. Max vive un conflicto de identidad muy típico de quienes crecieron teniendo que adaptarse al ambiente para no ser devorados por él. Se moldea para caber donde cree que debe caber, no donde realmente se siente ella misma. Y eso hace que, muchas veces, no sepa dónde termina el yo y empieza el personaje que creó para sobrevivir. Y es fácil notar este dilema en pequeñas actitudes. Max no sabe si debe ser la dura, la graciosa, la fría, la chica genial, la confiable, la independiente. Ella prueba versiones de sí misma como quien prueba vestuarios de una película, intentando descubrir cuál encaja mejor. Es como si dijera: si elijo la versión equivocada, alguien puede irse. Mucha gente vive eso, hoy cambia su forma de hablar dependiendo del grupo, para no ser rechazada. Pero al final del día eso agota, porque actuar cansa. Cuando ella empieza a acercarse a Eleven, algo muy interesante ocurre. Max se da cuenta de que no necesita ser poderosa para ser especial, ni perfecta para ser amada. Solo que eso asusta, porque si alguien empieza a querer la versión verdadera de ella, ya no existe más escudo. Si esa persona se va, va a doler mucho más. Por eso, Max vive un dilema interno muy humano. Si soy yo misma, ¿será que aún se quedarán? Esa pregunta es casi un fantasma que la sigue por los pasillos de la serie. El conflicto de identidad también aparece en la relación de ella con Lucas. Ella gusta de él, siente seguridad allí, pero odio a la vulnerabilidad habla más alto. Entonces ella retrocede, trata mal, se aleja y después se arrepiente. Ella quiere vivir el romance adolescente típico, pero no sabe cómo ser ella misma dentro de él. Es como tener el guión cliché en las manos y aún así no saber actuar sin trabarse. Y eso va más allá de Stranger Things. ¿Cuántas veces ya hemos saboteado algo bueno porque no sabíamos ser amados? Y hay un detalle que la serie muestra con mucha sutileza. Max no sabe dónde pertenece.
Ella no se identifica totalmente con el grupo nerd, con el grupo popular, con la familia, con nadie. Esa sensación de no tengo un lugar fijo hace que la persona construya una identidad fragmentada. En vez de un yo fuerte y cohesionado, se vuelve un mosaico de versiones, y eso genera un sentimiento de vacío constante como si estuviera siempre a un paso de perderse de sí misma. Lo más interesante es que Max tiene todas las piezas para descubrir quién es ella. Tiene personalidad, sensibilidad, coraje, sentido moral, pero todavía no logra juntar esas piezas, porque falta la etapa que todo ser humano necesita pasar, la del autodescubrimiento sin miedo. Solo que para alguien que aprendió a sobrevivir, parar para conocerse parece un lujo. Quien está ocupado huyendo del monstruo, interno o externo, no tiene tiempo de hacer terapia frente al espejo. Y como cinéfilo analizando la construcción del arco de ella, se puede decir que Max representa a ese personaje que el guión coloca en el limbo emocional de forma intencional. Es como si los guionistas dijeran, vamos a quitarle todo para ver quién es ella sin apoyos externos. Y eso, aunque cruel, es exactamente lo que muchas personas viven. A veces es la caída la que revela la identidad. La pregunta es, ¿Max se levantará como quien siempre fue o como una nueva versión? Y este conflicto de identidad es tan profundo que abre camino a algo aún más delicado. ¿Cómo construir relaciones verdaderas cuando ni siquiera sabes quién eres? Si ella apenas confía en sí misma, ¿cómo confiar en los demás? Y eso nos lleva al próximo gran capítulo del viaje de Max. El conflicto emocional en las relaciones, especialmente en amistades y amores, donde la lucha interna de ella se vuelve aún más evidente. Amistad y amor. La relación de Max con amistad y amor es casi como ver a alguien intentando aprender a nadar después de casi haberse ahogado. Ella quiere lanzarse al agua, pero el cuerpo se bloquea porque recuerda el dolor. Con los amigos, mantiene una distancia segura cerca lo suficiente para no estar sola, lejos lo bastante para no ser herida. Y eso crea un tipo de vínculo con protección de pantalla, ¿sabes? Ves la conexión pero sientes que no puedes tocar completamente. ¿Y con Lucas entonces? Eso es el romance adolescente que tenía todo para ser ligero, divertido, lleno de notitas en la taquilla y citas en el cine. Solo que Max no sabe vivir ligero. Ella ama, pero ama con el freno de mano puesto. Siempre está esperando el momento en que todo va a salir mal, porque aprendió que las cosas buenas tienen fecha de vencimiento corta. Entonces, cuando empieza a sentir algo, el cerebro alerta, peligro, puedes lastimarte. Entonces ella se cierra. Entonces él se frustra, y el ciclo recomienza.